Buenas noches, licenciado, y a todos los que van a ver este video. Me presento, mi nombre es Oscar Daniel Huanca Vivero, soy estudiante de la carrera de liderazgo pastoral del sexto semestre. Y bueno, este video va a ser una reflexión acerca de los contenidos que hemos visto en la materia de neumatología. La verdad me ha gustado mucho esta materia y todo lo que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo, porque claramente este tema, sinceramente, es poco estudiado de forma eh, detallada, si se podría decir, ¿no? Eh, Me ha gustado mucho lo que es la materia porque hemos visto diferentes temas concernientes a la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, en la salvación, etcétera, ¿no? Pero ahora voy a hablar un poco acerca de lo que es el tema del Espíritu Santo concerniente a los dones espirituales. Este tema más que todo me llama la atención porque es cierto que existe una diferencia marcada entre lo que es la tradición reformada y la tradición pentecostal. Por su parte, la tradición reformada afirma de que los dones han cesado, ¿no? Y esto se refleja en lo que es el cesacionismo versus el continuismo. Eh, el cesacionismo, ¿no? Afirma, y bueno, y también hemos visto eso, ¿no? De que no necesariamente niega los dones y la obra del Espíritu Santo, pero sí se cierra a que estos dones sean vigentes o continuos eh, a través de hombres, a través de personas, ¿no? Sino es que esto depende exclusivamente de Dios. Eh, por otro lado, la tradición pentecostal afirma lo mismo, ¿no es cierto? Todos los dones y toda la obra del Señor procede de Él mismo. Él es la fuente de toda sanidad y de todo don. Eh, pero viendo un poco acerca de lo que es la historia de la iglesia y viendo un poco acerca de lo que es la interpretación, creo que ahí está el punto de división, si se puede decir, donde ambas posturas no acordamos, no llegamos a un punto de acuerdo. Por su parte, como mencionaba, la tradición reformada va a afirmar que en el cumplimiento y en el cierre del canon se afirma de que hasta ahí fueron necesarios los dones, ¿no? Y que estos dones abarcaron desde la época del Señor Jesús, pasando por los apóstoles. Uno, para confirmar el oficio de los apóstoles, ¿no? Y también para probar de que tenían y poseían autoridad apostólica, ¿no es cierto? Pero recordemos que los dones y los milagros no solamente se manifestaban en los apóstoles, se manifestaron también en diáconos, se manifestaron en gente común, que no necesariamente eran líderes de la iglesia, tampoco eran apóstoles, ¿no es cierto? Tenemos muchos casos, tenemos el caso de Esteban, tenemos el caso de Felipe, etcétera, ¿no? Entre los diáconos y líderes de la iglesia que no eran apóstoles. Esto va a continuar con la enseñanza de los apóstoles y según la historia de la iglesia, el tema de los dones y la manifestación de ellos va a continuar durante no solamente el primer siglo, sino el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Pero vemos claramente que hay una disminución de estos dones a través de la historia, ¿no es cierto? Incluso, ¿no? Ha habido un cierto resurgimiento a través de un grupo que la iglesia los condenó por herejes, los montanistas,
¿no? Que sí es verdad que ellos se desviaron también a otra parte con otras profecías, ¿no? Que lamentablemente también erraron, ¿no? Pero hay un caso curioso que el mismo Tertuliano, un padre de la iglesia, se unió a ellos, ¿no? Alguien puede decir, pero Tertuliano, un hombre sabio, un hombre prudente, y que también era padre de la iglesia, ¿no? Era padre de la iglesia y como padre de la iglesia se unió a este grupo, ¿no? Entonces, podemos afirmar que siempre había este deseo de volver a retomar el tema de los dones. En la iglesia, recordemos que cuando vino Constantino y vinieron de lo que es la institucionalización de la iglesia, poco a poco fue siendo más formal. Fue reemplazando los dones por formalismos, por liturgias frías que vinieron a reemplazar lo que son los dones, ¿no? Esos dones que en un momento Pablo había enseñado a usarlos de forma correcta a los corintios, estos dones habían ido decayendo poco a poco por el mal uso de ellos y también porque ya no se practicaban, porque ya no se fomentaba su uso, sino al contrario, se veía con cierto recelo, con con cierto temor o extrañeza a estos dones y, y su manifestación, ¿no es cierto? Tenemos testimonios como el mismo San Agustín, que al principio él era reacio a los dones, pero luego él mismo vio milagros en su propia iglesia y él afirmó de que es cierto la operación y la manifestación del Espíritu Santo a través de estos dones, pero que habían caído en desuso y que ya no era muy frecuente la manifestación de estos dones, ¿no es cierto? A lo largo de la historia de la iglesia también vemos, si no una proliferación de estos dones, vemos que estos dones y la manifestación de ellos aparecen ocasionalmente en lo que son la historia de la iglesia, ¿no es cierto? En el periodo medieval, por ejemplo, ¿no? Más adelante, en la época de la Reforma, también vemos algunos dones, ¿no es cierto?, que se manifestaron entre los anabaptistas, también vemos en un primer inicio a los cuáqueros, ¿no? Y en algún momento también se vio entre los pietistas alemanes, ¿no? De los siglos XVI, XVII. Y después, ¿no? Estos dones eh, fueron todavía, continuaron en el periodo de la iglesia, ¿no? Ya acercándonos a los siglos XVIII, XIX, vemos los grandes moveres del Espíritu Santo, los grandes despertares, donde se puede ver incluso en la época de John Wesley, en la época de Jonathan Edwards, en los grandes despertares, como el mismo Edwards afirma, ¿no?, de que él en este avivamiento del que fue parte él mismo, él vio manifestaciones, ¿no? Vio manifestaciones del Espíritu Santo en su propia congregación, ¿no? Por eso también tiene un libro escrito acerca de los afectos religiosos, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver todo esto acerca de la manifestación del Espíritu Santo, es decir, no vemos una discontinuidad, más al contrario, vemos una continuidad de ellos. Es decir, estos dones se hacen presente. Si bien hay una disminución, y como en algún momento manifesté, disminución no quiere decir cese, no quiere decir que han parado, ¿no es cierto? Sino es que por el desuso y la no y el no fomentarlos, ¿no? Produjo de que estos dones no se practicaran en la iglesia normalmente, ¿no es cierto?
Entonces, vemos a través de la historia de la Iglesia todo esto. En el siglo XIX vamos a ver ya a través de los movimientos de santidad que se manifiestan también. Hay personas, grupos de personas que ya buscan y ya empiezan a buscar y a tratar de entender este tema de la sanidad, ¿no? Siglo XIX, propiamente dicho, mediados del siglo XIX, estos movimientos empiezan a tener también algunos encuentros con el Espíritu Santo. Muchos pensamos que la obra del Espíritu Santo empieza en 1901 con el avivamiento en Topeka, Kansas, ¿no? Que viene posteriormente, ¿no? Pero ya desde el siglo XIX ya se registraron manifestaciones del Espíritu Santo en sanidades, en milagros y en bautismo del Espíritu Santo.